Buenas noches, Foster. Me llamo Alan. Actualmente tengo 36 años de edad. Vivo en el estado de Yucatán, en Mérida, para ser más precisos. Aunque la historia que te contaré a continuación me sucedió hace unos años atrás. Verás, yo nací en la ciudad de San Luis Potosí, aunque por unas cuestiones personales tuve que mudarme de ciudad. Aunque bueno, esto que te cuento me ocurrió creo cuando tenía unos 23 o 24 años, más o menos. Recién había salido de la preparatoria, que es el nivel medio superior de estudios en México. Realmente no tenía muchas aspiraciones en la vida en ese entonces. Sin embargo, mis padres habían insistido mucho en que si no pensaba estudiar la universidad o hacer más cosas de mí, que debía de buscarme un empleo, ya que siempre había sido un tanto irresponsable y, según a palabras suyas, no iban a estar manteniéndome a alguien que no le veía futuro por su vida. Así que debía de aportar dinero a la casa, aunque en realidad no lo necesitaran. Pero bueno, esa ya es otra historia. El caso es que a pocas cuadras de mi casa no hacía mucho que habían abierto una tienda Oxxo. Así que se me ocurrió la fantástica idea de ir a preguntar si no estaban necesitando trabajadores. Además de que debo de admitir que siempre ponía excusas de que no había empleos, por lo que mi mamá me recomendó ir a preguntar a ese lugar. Bueno, el caso es que me dirigí hacia la tienda. Al llegar, pregunté por el encargado y ella me preguntaron que qué era lo que ocupaba. Y aunque en realidad yo iba con la esperanza de que me dijera que no había vacantes para evadir mi responsabilidad, le pregunté al líder si de pura casualidad estaban solicitando empleados, ya que me interesaba entrar a trabajar, a lo cual me preguntó que si tenía mi solicitud de empleo y que si ya había trabajado antes. En ese entonces yo no tenía experiencia alguna, así que fui honesto y se lo dije, a lo cual Carmen, la líder, me dijo que no me preocupara, que realmente no era muy difícil el empleo, que fuera a comprar una solicitud de empleo y se la llevara, que sí estaban necesitando un muchacho para empleado de piso y que en realidad no era un trabajo muy difícil. Así que sin más salí de ahí y me dirigí hacia la papelería más cercana. Pedí una solicitud de empleo y ahí mismo le pedí ayuda a la chica que atendía para que me ayudara a llenarla, ya que realmente nunca había visto una y los espacios que debía llenar me confundían un poco, por lo que me prestó un lapicero y ella me dijo cómo llenarla. Después de terminar, le agradecí y le devolví su pluma. Al entrar, Carmen me saludó y me dijo que si ya la traía, a lo cual le dije que sí. Se la entregué y ella me dijo que no me preocupara, que no era muy difícil entrar a ese lugar y que nadie más había traído una solicitud, así que seguramente en un par de días ya me estarían llamando para traer mis documentos. Por lo que regresé a mi casa y le conté a mi mamá lo que había sucedido. Al día siguiente me llamaron para que fuera a llevar mis papeles a las oficinas para que firmara el contrato, lo cual fue un completo dolor de cabeza, ya que tuve que darme de alta en Hacienda para sacar mi RFC, así como también conseguir otros documentos legales que no tenía a la mano. Total, que tras una semana de estar para arriba y para abajo, logré conseguir todo lo que me pidieron y me presenté a las oficinas. Ya de ahí, todo fue sencillo. Firmé unos papeles y en cuestión de semana y media ya estaba laborando en mi sucursal. Afortunadamente, esta me quedaba tan solo unas cuadras de distancia de mi hogar, así que podría ahorrarme los pasajes del transporte público. Todo parecía ir muy bien, por lo visto, hasta que empecé a trabajar los primeros turnos. En ese entonces, yo compartía turno con un compañero que se llama Roberto. Él igual era joven, como yo, aunque un poco mayor para mí. Él ya tenía un par de años laborando ahí, y debido a la cercanía de la edad, nos hicimos muy buenos amigos, ya que aunque siempre hay cosas por hacer,
aprovechábamos cualquier oportunidad para platicar de nuestras cosas y poder desaburrirnos, para que las horas fueran más llevaderas. Así empezaron a transcurrir los días. Me iba aprendiendo los procesos de la tienda, así como también me tocó pasar muchos malos ratos por varios clientes nefastos que me llegó a tocar atender. Pero no importaba, me adapté muy rápidamente y fácil al trabajo. El problema empezó cuando uno de los empleados que cubría el turno nocturno se salió sin previo aviso. Simplemente desapareció y no supimos más de él. Realmente no le tomé mucha importancia, ya que no me llevaba mucho con ese sujeto. Sin embargo, normalmente los turnos nocturnos casi nunca nadie quiere tomarlos, ya que aunque la paga es un poco mayor, la verdad es que es más pesado, ya que te merma mentalmente el tener que estarte desvelando. Por lo que rápidamente pusieron el cartel de que se buscaba empleado, y obviamente, al ser una empresa tan grande y tener una gran afluencia de clientes a todas horas, no se podían dar el lujo de dejar el turno nocturno sin alguien que lo cuidara. Por lo que nos preguntaron a los empleados de los demás turnos que si alguien quería tomarlo, ya que sería más fácil que alguien quisiera cubrir un turno de la mañana o tarde y ofrecer esa vacante, que buscar una persona que quisiera tomar específicamente el turno nocturno. Pero nadie lo quería, a pesar de ser más tranquilo, con menor afluencia de gente y un poco mejor pagado. Aún así, nadie quiso tomarlo, por lo que los líderes decidieron tomar la decisión de empezar a rolar los turnos entre todos los trabajadores. Esto al menos en lo que conseguían a alguien quien pudiera cubrirlos de planta. A un par de compañeros ya les había tocado cubrirlo cuando el compañero de la noche, por alguna razón, faltaba. Así que tampoco hicieron tanto alboroto. Nos los íbamos a rolar entre todos, así que prácticamente nos tocaría de 1 o 2 veces por semana cubrirlo de noche. Hasta cierto punto no era tan malo. El asunto es que en cuanto empezamos a rolar los turnos, algo raro empezó a suceder. Por ahí se empezaron a escuchar ciertos rumores de boca en boca entre los que iban estando en el turno. Se decía que pasaban cosas raras en la madrugada dentro del Oxxo. Si bien las opiniones estaban divididas entre los que ya habían presenciado algo extraño y los que habían pasado la madrugada con total normalidad, lo cierto es que algo raro había por ahí. A mí, por ser el nuevo, tratando de extenderme lo más que pudieron para evitar que me tocara ese turno y me quedara solo. Sin embargo, cierta noche ya me tocó enfrentarme a la soledad de la noche dentro de ese lugar. Todavía lo recuerdo bien. Fue un día viernes. Me preparé mentalmente, ya que no suelo desvelarme por las noches, por lo que me eché una pequeña siesta por la tarde. Al despertar, me arreglé y me dispuse con mucha ansiedad a cambiarme de ropa. Sería la primera vez que me quedaría completamente a solas, y peor aún, por la noche. Pero bueno, llegué. El turno de la noche comenzaba bastante movido. Había mucha afluencia de gente, ya que la mayoría de ellos normalmente se preparaban con el precopeo antes de salir de fiesta. Pasaban a comprar bebidas embriagantes para celebrar. Hasta eso que al inicio la gente no es tan enfadosa. Se ponen más tediosos cuando ya andan ebrios o borrachos. Pero bueno, las horas empezaron a transcurrir con normalidad hasta que se hicieron las 11 de la noche. Así que decidí cerrar la puerta con seguro para poder atenderlos por ventanilla y evitar posibles robos o cosas por el estilo. Fue ahí que ya los borrachos iban a comprar y los atendía por ahí, y como dije, descubrí que algunos son realmente molestos. Algo nuevo para mí, pero en fin, muy pocas veces eran agresivos. Las horas siguieron transcurriendo y a eso de las 4 de la madrugada ya tenía mucho rato que no venía ningún cliente, así que decidí ponerme a arreglar los estantes de productos para aprovechar el tiempo muerto. Total, ya no faltaba mucho para que amaneciera y pudiera irme a mi casa a descansar.
Estaba en lo mío cuando de pronto empecé a escuchar una voz de una niña. Se escuchaba pequeña, como de unos 5 o 6 años tal vez. Era una voz tenue, la cual repetía una y otra vez la palabra papá, aunque lo hacía de una forma muy suave, como apenas con fuerza. Lo primero que se me vino a la mente fue lo que habían comentado algunos compañeros, que habían estado sucediendo cosas extrañas durante el turno. Esto empezó a levantarme un poco el miedo dentro de mí, por lo que me levanté y empecé a recorrer toda la tienda, buscando el origen de ese sonido. Me metí al cuarto frío, ya que me pareció haber escuchado que de ahí venían los sonidos, pero nada. Tras un par de segundos, la voz se detuvo, así que pensé que tal vez me lo estaba imaginando. Para esto, aún permanecía dentro de la bodega cuando empecé a escuchar una clase de lamentos en silencio, igual de una voz infantil, pero esta vez venían entre los pasillos donde estaba acomodando la mercancía unos instantes atrás. Ya con algo de miedo, pero decidido a descubrir qué es lo que estaba pasando, decidí salir a echar un vistazo, pero otra vez, nada. No encontré absolutamente a nadie. Por un momento quise pensar que era porque no estaba acostumbrado a desvelarme, por lo que decidí acercarme a la máquina de café para servirme un poco, y tal vez con eso se me quitaría la paranoia que estaba sintiendo. Estaba llenando el vaso cuando de pronto los sobres de azúcar y crema se movieron rápidamente del lugar. Esto lo alcancé a ver con la vista periférica. Di unos pasos hacia atrás por la impresión de lo que había presenciado, cuando de pronto, otra vez, por el rabillo del ojo, logré ver en el espejo que tenemos en la esquina como una sombra negra se movió entre los pasillos hasta que salió de mi rango de visión. Pero tenía algo raro. Era una sombra pequeña. No era de un adulto, sino que más bien era como si fuera de un pequeño niño. En ese momento me quedé petrificado. No sabía qué hacer. Por el miedo, intenté marcarle a mi líder para explicarle lo que estaba pasando, pero claramente no le entró la llamada, o más bien no me contestó, ya que era de madrugada. En esos tiempos los smartphones no existían, por lo que no tenía con qué distraerme para pasar el miedo. Así que entré en una clase de shock y simplemente me fui a esconder detrás del mostrador con mucho miedo, deseando que esto ya terminara. No sé en qué momento el sueño me ganó y me quedé dormido, ya que me despertó mi compañero, el del turno de la mañana. Le conté lo que me había sucedido. A este compañero ya le había tocado presenciar eso, y debo de admitir que la verdad, yo soy bastante asustadizo. Ya él me contó que le habían pasado cosas similares cuando a él le tocó cubrir el turno nocturno, pero que no tuviera miedo, que no hacía nada, que era el alma de una niña, y me empezó a contar el trasfondo de la historia. Resulta que la dueña de la sucursal y encargada estuvo durante la construcción del local del Oxxo, y en una de esas tantas ocasiones uno de los albañiles había llevado a su pequeña hija al trabajo, ya que no quería dejarla sola en casa porque era padre soltero y le daba miedo que le fuera a pasar algo ahí, aunque al final resultó peor el haberla llevado a trabajar, ya que en un momento que se distrajo, la niña subió sobre una plataforma y por un descuido terminó cayendo sobre unos fierros de la misma construcción. Como era una niña pequeña, no pudo aguantar las heridas que se hizo en el accidente y lamentablemente perdió la vida a los pocos minutos de que sucediera. Claramente el albañil renunció y no volvió a la obra tras aquel fatídico accidente. La construcción siguió normal, pero resulta que tiempo después que ya se había habilitado la tienda,
empezaron a suceder cosas raras en el lugar. Muchas veces se lograban escuchar risas de una niña, o a veces se veían raras sombras. A varios de los empleados ya les había tocado experimentar eso, pero normalmente eran cosas más insignificantes, como por ejemplo que movían cosas de su lugar o que se caía mercancía de sus estantes. Pero al parecer, en el turno nocturno, al estar tan solo, se prestaba más a la actividad paranormal, ya que algunos compañeros reportaban haber visto sombras o escuchado lamentos de un pequeño niño. Pero me dijo que no me preocupara de nada, que no era para nada peligroso, pero que las primeras veces sí daba algo de miedo, pero que no lo tuviera. Simplemente era la niña que estaba tratando de buscar paz, y me dijo que como recomendación, cuando me tocara otra vez en el turno nocturno, que si quería, comprara una veladora y se la pusiera en un lugar donde no hiciera estorbo ni fuera peligroso, y que con eso la niña no me molestaría durante la noche. Por un momento pensé que me estaba tomando el pelo, que me estaba haciendo una clase de broma pesada, pero empecé a platicar con otros compañeros e incluso con la misma encargada, y me confirmaron que efectivamente la historia era real y que a más de uno ya se le había parecido la presencia del espíritu de aquella pobre niña que vaga en este lugar en busca de paz. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra accidente para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.